Esta es una CF Moto 250 SR y estoy seguro que te hará pensar que es de más cilindraje. Así que yo soy Juan Camilo Martínez y en este video hablaremos acerca de ella, sus especificaciones técnicas, 27.5 caballos, su diseño exterior, este portaplaca bastante llamativo, sus prestaciones y muchas cosas más. Como primer punto hablemos acerca de su diseño exterior y estilo. Así que tenemos una moto de tipo superbike o deportiva con un carenaje bastante llamativo y con muchas curvas en su diseño. También podemos ver esta combinación de colores bastante llamativos, ya sea en este modelo o en el otro modelo de colores un poco más oscuros como el que está en pantalla. Y dirigiéndonos más a este costado podemos ver este interesante chasis tubular y vaya que bastante bonito, junto a su escape o exhausto que es bastante recostado y me gusta que está muy escondido a la parte de abajo. En su parte delantera cuenta con unos espejos bastante interesantes, que de hecho podemos ver su primera posición, su segunda opción de posición y por último esta opción que me parece bastante interesante cuando vamos a dejar la moto en un estacionamiento un poco reducido. Los espejos están bien posicionados y a mi punto de vista tienen bastante visibilidad o bastante campo de visibilidad. Por esta parte tenemos esta cúpula transparente con un diseño bastante llamativo que no tiene ajuste de posiciones, pero se me hace que es bastante útil y llama mucho la atención que tapa bastante el tablero. Contamos también con luces de marcha diurna y, como es convencional, con dos posiciones para las luces altas y luces bajas. Adicional, el diseño de la farola se me hace bastante llamativo y bastante salido de lo convencional, lo cual es muy innovador y bastante genial. Y una vez estando en su costado trasero podemos ver la cola bastante interesante con un asiento multinivel del que hablaremos más adelante. Este portaplaca bastante llamativo y tiene un punto muy importante que es este stop que se me hace que está en relieve y se ve algo así similar a un 3D. Y el último aspecto de vista general es esta tijera que también tiene un diseño bastante llamativo y está muy bien lograda. Así que una vez finalizada su vista exterior hablemos acerca de su motor y especificaciones técnicas. Contamos con un motor de 249.5 centímetros cúbicos, refrigerado por un radiador, que de hecho este radiador tiene ventiladores que se activan cuando la temperatura ya está subiendo, doble árbol de levas con 4 válvulas y una transmisión por cadena de 6 velocidades. Y como cifras de potencia tenemos 27.5 caballos a las 9.750 revoluciones por minuto y su torque es de 22 Nm a las 7.500 revoluciones por minuto. Y sin nada más por decir acerca de especificaciones de su motor, hablemos ahora de sus frenos y suspensión. En su parte delantera, hablando ahora de sus frenos, contamos con un disco de 292 milímetros flotante sostenido por un caliper de 4 pistones. Y para sus suspensiones tenemos una horquilla invertida de 37 milímetros de marca Callaba, que es bastante interesante, y contamos también con unos detalles bastante interesantes de color dorado como este. Y dirigiéndonos ahora a su parte trasera para hablar de sus frenos, contamos con un único disco de 220 milímetros sostenido por un caliper de un pistón. Quiero aclarar que los dos frenos tienen ABS de 2 canales de marca Continental, que también es una marca bastante buena y funcionan en curva. Y hablando de su suspensión, tenemos un monoamortiguador regulable en precarga que también es de marca Callaba. Finalizando aquí sus especificaciones técnicas por completo, hablemos ahora de sus dimensiones y capacidad. Contamos con una distancia entre ejes de 1360 milímetros, una altura al asiento de 780 milímetros y una altura libre al piso de 135 milímetros. Su distancia total o largo desde su parte principal delantera hasta su parte principal trasera es de 2010 milímetros. Tenemos un ancho de 750 milímetros, lo cual se me hace bastante interesante teniendo en cuenta que es una moto SBK o deportiva, no puede ser muy ancha para facilitar su manejo y maniobrabilidad. Cuenta también con un peso de 165 kilogramos y una capacidad en su tanque de 12 litros o 3.17 galones. Y hablando de combustible, tenemos un consumo de 100 kilómetros por galón, lo cual se me hace bastante interesante
diciendo de nuevo que es una moto que tiene un alma deportiva y está hecha para pista o calle. Tenemos un asiento multinivel, lo cual es muy interesante para aquellos moteros o moteras que sean de baja estatura, lo cual se me hace bastante interesante tanto para la persona que esté manejando, ya que tenemos este espacio atrás que nos detiene cuando vamos a altas velocidades y mejora la postura. Y para la parte de atrás o del pasajero me gusta porque el relleno del asiento es bastante cómodo y también la altura de sus posapiés es bastante considerable, lo cual nos ayuda para no tener cierta incomodidad en las rodillas o en las piernas al ir bastante tiempo aquí atrás. Su posición de manejo es bastante cómoda y contamos con bastante espacio desde la parte delantera hasta la parte trasera del asiento del conductor, lo cual nos permite inclinarnos bastante o ir un poco más rectos durante ciudad o entre los carros. Adicional, la posición nos da bastante maniobrabilidad y es de mucha ayuda en el equilibrio, ya sea que estemos en la parte delantera o en la parte trasera con una inclinación bastante pronunciada. Hablemos ahora acerca de su tecnología y empecemos por su tablero, que tiene muchas funcionalidades. Hablando acerca de su tablero, podemos ver como primera impresión esta muy bonita entrada que está acorde a la iluminación delantera de la moto, y en el tablero podemos ver lo siguiente: indicador de direccional izquierda, indicador de direccional derecha, un indicador de temperatura que en este momento no podemos verlo porque no es muy elevada. Su indicador de gasolina es digital y también tenemos un indicador para el estado de reserva o cuando ya está muy bajo el combustible. Tenemos en este momento, nos está indicando el estado del ABS, el estado de las luces ya sea de marcha baja o de marcha alta. También contamos con un indicador de neutro y por último un indicador de chequeo de motor o estado de la inyección electrónica. Y ahora, dirigiéndonos a su pantalla, podemos ver lo siguiente: en su estado Eco, porque tiene dos estados de manejo, ya sea Eco o estado Sport, que nos cambia totalmente el diseño del tablero. En su estado Eco podemos ver la hora, un velocímetro, el indicador de marchas justo en el centro y rodeado por un tacómetro que de hecho llega hasta las 12.000 revoluciones, el estado de la temperatura, el indicador de trips, un indicador de voltaje de batería y un indicador de temperatura escrito acorde también al gráfico que nos muestra justo debajo de las revoluciones. Algo muy interesante es que se puede grabar el estado de iluminación o la cantidad de iluminación, como esta. Y ahora, dirigiéndonos a su estado Sport, podemos ver exactamente lo mismo pero con otra distribución. Vemos por el costado izquierdo el indicador del nivel de gasolina y en el centro podemos ver lo más importante en este modo, que sería para estar en pista o a altas velocidades, su tacómetro rodeando el indicador del velocímetro, por el costado derecho el indicador digital de la temperatura y en su parte superior, en la derecha, podemos ver el indicador de marchas, el total de kilómetros o el odómetro. Tenemos un reloj también para indicar la hora, el estado del voltaje de la batería, el trip en el que estamos ubicados y un estado escrito del nivel de temperatura para apoyar el gráfico ubicado en la derecha. En cualquiera de sus dos modos de manejo tenemos un sistema de conectividad Bluetooth que nos indica nuestro mapa, girar a la izquierda, girar a la derecha, continuar derecho, y también tenemos la posibilidad de contestar llamadas o colgarlas. Podemos ver el nombre de quien está llamando y con estos dos botones contestar o colgar la llamada. Para finalizar las especificaciones acerca de su tablero, es claro indicar que es un tablero TFT de 5 pulgadas totalmente digital y a color, que es algo no muy visto en motos de este cilindraje. Veamos un poco acerca de su funcionamiento mientras la moto está encendida y de paso escuchemos el sonido de su motor. Hablando acerca de su panel de instrumentos, iniciemos por el costado izquierdo. Contamos con el cambio rápido de luces, el selector de luces ya sea altas o bajas. Por este costado tenemos un botón para cambiar los modos de manejo, el claxon o más conocido como pito y el selector de direccionales. Y por el costado derecho tenemos un selector de paso de corriente o estado de la inyección. Y ahí mismo integrado contamos con el sistema de arranque. Algo muy interesante es que esta moto de fábrica trae luces de estacionamiento,
lo cual es bastante importante ya que en muchas ocasiones solemos colocárselo a las motos después de comprarlas. La primera impresión acerca de su manubrio es bastante interesante ya que sus maniguetas están bastante accesibles, las pesas están bastante pronunciadas y bastante salidas, pero no lo suficiente para poder interrumpirnos el paso durante el tráfico. Y respecto a la posición de los puños es bastante interesante ya que la posición está bastante inclinada hacia adelante, pero no necesariamente bastante recostada en las maniguetas, lo cual es un punto bastante interesante ya que no nos va a causar dolores en las muñecas o molestias. Una vez estando a bordo de la moto, la primera impresión es la comodidad de la silla. Y algo muy interesante que de hecho resalta en este momento son sus espejos, bastante funcionales ya que tienen un buen campo de visibilidad, incluso cuando estamos en una posición bastante agachada o para altas velocidades. Así que como conclusión, tenemos una moto que indica ser muy completa. A primera vista puede parecer de mayor cilindraje y gracias a sus composiciones y especificaciones tiene alma de carreras, pero sin quitar o dejar de lado la comodidad a la hora de conducirla. Por último, quiero darle gracias a Edgar, el ejecutivo comercial de CF Moto, por permitirnos grabar esta maravillosa moto. Y de hecho, si tienes en mente una CF Moto de esta o cualquier otra categoría, puedes contactarte con los números de teléfono que están en la descripción de este video o directamente con el almacén que te dejaré las descripciones durante el video. Y sin nada más por decir, eso ha sido todo durante este video. Espero que te haya gustado y que el contenido haya sido de tu agrado. Nos vemos muy pronto con un nuevo video para el canal. Comenta cuál crees que sea la siguiente moto y como pista su cilindraje es de 450 centímetros cúbicos.